Buenas tardes a todos y todas. Estamos comenzando la actividad central en el marco de la Semana de la Extensión, la cual tiene el cometido de problematizar un poco la coyuntura presupuestal en la que nos encontramos a nivel UDERAR, a nivel Facultad de Psicología, particularmente desde la experiencia de los colectivos gremiales de facultad. Nos acompañan por el grupo grados 1 y grado 2 y contratados y contratadas de Facultad de Psicología, Diego Codasanta y Martina Buccelli. Por ADUR, Daniel Faúndez, y del Centro de Estudiantes nos acompañan Agustín, Francisco y Ximena. Entonces, bueno, la idea es conversar un poco sobre la coyuntura presupuestal y cómo puede desafiar la continuidad de determinadas prácticas de extensión, sabiendo que dependemos de presupuestos centrales, presupuestos que asigna el gobierno para la implementación de programas, prácticas y proyectos de extensión y prácticas integrales. Así que bueno, vamos a ir, cada uno irá compartiendo algunas ideas y después iremos sintetizando y pensando un poco más en lo que tiene que ver con extensión. Bueno, me presento. Mi nombre es Gabriel Soto, soy docente del Instituto de Fundamentos y voy a estar moderando un poco la jornada. Bueno, no sé quién quiere empezar. Bueno, Capaz que más cerca como el micro ahí, si ahí se querés, escucha bien. puedo pasar este o como quieras. Y capaz que Como sí, estés más cómodo. vamos, sí. Ahí va, dale. No, bueno, como que cuando estábamos pensando un poquito desde dónde entrar a la situación y de dónde pensarlo, una duda que nos surgió, digamos, o como una idea es, ¿qué pasa si efectivamente la Universidad de la República, más específicamente Facultad de Psicología, se cerrase las puertas, ¿no? Se retirase del territorio y se volcase a la interna? ¿Qué pasa con aquellos programas? ¿Qué pasa con las prácticas que generamos? ¿Qué pasa con nuestra intervención en el territorio? Eh, Eso como una duda, sabemos eso mismo que lo que comentaba, que efectivamente dependemos de presupuestos que bajan desde del gobierno y bueno, por lo que vemos en la asignación presupuestal no hay una plata destinada a la extensión universitaria. No hay, digamos, fondos específicamente pensados para eso. Entonces, sin lugar a duda, es una cuestión de empezar a problematizar el capaz, qué prioridades o cómo se entiende la Universidad de la República en territorio. Capaz que podemos partir por ahí, no sé. Sí. Ahí. Bueno, ¿qué tal? Daniel Fagundes, yo soy del Instituto de Psicología Social y integrante de ADUR. Me encanta la pregunta que te estás haciendo y se hacen los estudiantes. Yo empezaría a sacarle los signos de pregunta, porque, bueno, nosotros somos una facultad que nació, y esto ya lo sabemos todos, pensándose desde la extensión, con las prácticas de Juan Carlos Carrasco, quien fuera decano, quien también inspirara en muchos aspectos la formación de docentes bueno, que hoy están dando clase y que tienen un perfil extensionista. Muchas veces a nivel de la universidad nosotros vemos, ayer estaba viendo un proyecto de resolución del Consejo Directivo Central que decía que el año que viene se van a financiar proyectos de investigación y desarrollo y va a haber lugar para 160 proyectos con 1.600.000 pesos cada uno. Eh, Estamos hablando entonces, no sé de cuántos millones, yo ya no soy muy numérico en términos de millones, pero para extensión, por ejemplo, se financian 10 proyectos de 550.000 en un llamado común. O sea, vemos que hay dentro de la universidad una marcada diferencia clara en lo que tiene que ver con eso. A su vez, nosotros y nosotras como docentes tratamos de ofertar muchas veces prácticas en donde los estudiantes participan en términos de EFI o de curricularización de la extensión, que viene a ser lo mismo, que fue un movimiento que empezó a ser de 2010 en adelante, o 2000, creo que fue 2008 en adelante. No obstante eso, a veces sostener esas dinámicas de extensión
no nos significan a nosotros tener dineros extra para hacerlo, ¿no? Lo hacemos con las porciones que tenemos relacionadas a nuestros cargos docentes. No voy a hablar de grado 1 y grado 2, pero ahora me parece que capaz que ustedes lo van a hablar, pero me gustaría que ustedes puedan decir con la porción de cargos que tienen, cuánto dinero cobran por, de alguna manera, sostener atención gratuita, ¿sí? A personas más vulnerables, que tienen menos recursos, de salud mental. Nosotros realmente estamos en un momento ya en donde, creo que desde 2010 y 2002, cuando yo entré, siempre estamos en crisis, siempre. El tema es que no sé hasta qué punto nosotros hemos tomado algún tipo de decisión que de alguna manera privilegie nuestro trabajo, ¿no? Porque en realidad atender a cientos y algunos miles de personas gratuitamente con salud mental desde las perspectivas clínica, grupal, organizacional, institucional, comunitaria, se ha convertido, y con esto voy como poniendo puntos suspensivos, más en una militancia que en un trabajo integral y bueno, y curricularizado. Digo en el sostén, ¿no? Bueno, buenas tardes. Em, Habíamos armado un punteo en realidad en el grupo de grados 1 y 2, en una de las reuniones que tenemos en forma quincenal, pero bueno, ahora está tomando otros devenires y bueno, nos vamos a acoplar para ahí. Este, Primero, capaz que situar el escenario a nivel universidad. Eh, Sabemos que actualmente, en términos de cuerpo docente, cerca del 60%, un poco más, de hecho, el 60% somos grados 1 y 2 en la universidad. Eso quiere decir que eh, quienes sostenemos la mayor cantidad de las funciones, en realidad, somos grados 1 y 2. Eh, Digo la mayor cantidad de funciones, ¿por qué? Porque, bueno, después entramos en atravesamientos vinculados al EPD, que el Estatuto Personal Docente, que es lo que básicamente rige y regula las funciones y las actividades que tenemos que hacer en base a nuestra carga horaria. Básicamente somos nosotros quienes, de nuevo, sostenemos gran parte del estudiantado y de lo que implica también el desarrollo de las funciones vinculadas, como decíamos, la investigación, la enseñanza y la extensión. De esto capaz que también decir un par de cosas. Ese 60% en toda la universidad, que estamos hablando de algo así como 6.000 y pocos docentes aproximadamente, que reciben, de nuevo, en toda la universidad recibimos algo así como 140.000 estudiantes, y después si hacemos como el zoom a los diferentes servicios, la Facultad de Psicología, como hemos dicho en varias instancias, recibe a cerca del 12% de los estudiantes de ingreso, algo así como 3.000 estudiantes, 3.000 y pico de estudiantes por año, en una universidad que entran en torno a los 35.000, 40.000 estudiantes por año. Además de eso, también lo hemos dicho en varias instancias, en espacios de intercambio intergremial, en las clases en la calle, eh, dentro de facultad actualmente hay más de 16.000 estudiantes y 270 docentes. A nosotros nos pone como el cuarto servicio con mayor cantidad de estudiantes de toda la Universidad de la República. 8% de toda la Universidad de la República. Solo estamos abajo, para que se hagan una idea, de medicina, economía y derecho. O sea, tremendos aparatos de facultad, ¿no? Que a su vez, a su interna, no hay una única licenciatura. Nosotros somos la única facultad que tiene o sea, es una facultad con una licenciatura actualmente. Entonces, haciendo el recorrido, si decíamos que hay cerca de 140.000 estudiantes, hay, como decíamos, el 12% ingresa a la Facultad de Psicología. Quienes sostienen en gran medida todo eso también son grados 1 y 2. Actualmente estamos algo así como 50-50, es decir, grados 1 y 2 somos el 50% de la malla docente y grados 3, 4 y 5 el otro 50, aproximadamente. En los últimos años ha cambiado un poco, han habido, digamos, procesos de ascenso que han generado que pasemos de ese 60 que estábamos que está en la universidad, que lo teníamos muy parecido, ahora nosotros estemos en 50-52% de grados 1 y 2. ¿A qué vamos con esto? Bueno, claramente ese 52% de compañeros y compañeras, y decíamos esos 3.000 de ingreso y 16.000 estudiantes,
muchas de las funciones universitarias, de nuevo, que son sostenidas por nosotros, requieren e implican el trabajo con esa cantidad de estudiantes. Y después tenemos otras condiciones vinculadas a cuestiones vinculadas al trabajo, básicamente, condiciones de trabajo que tienden a ser precarizantes. Recién Dani decía el tema del salario. Bueno, hay una cuestión salarial claramente. O sea, tenemos dentro del ámbito de la educación, tenemos los peores salarios de toda la educación. Es decir, un grado 1, 20 horas, cobran la mano 17.000 pesos, cuando a misma carga horaria, mismo nivel de ingreso, digamos, en términos de carrera docente en otros espacios del ámbito educativo, estamos hablando de que cobran quizá 10.000 pesos más, es decir, en torno a los 30.000 pesos. ¿Para qué hago todo como hacemos esta como introducción y escenario? Bueno, porque cuando hablamos de la extensión universitaria, cuando hablamos del desarrollo de las funciones universitarias, eh, esto está tremendamente puesto en juego. De nuevo, son docentes que con cargas medias desarrollan dos funciones universitarias. Por ejemplo, la enseñanza. O sea, ustedes tienen docentes hoy, grados 1 y grado 2, que dan enseñanza, que es lo que básicamente organiza a la universidad en tanto formadora de profesionales. Este, pero además se le suma una más, que puede ser investigación o extensión. Y en el caso de las cargas altas, tres funciones universitarias. ¿Sí? Investigación, extensión y enseñanza. Algo que se ha logrado en la facultad es que todos los llamados, fundamentalmente los efectivos, sean de al menos 20 horas. Eso nos pone en una carga media, es decir, el desarrollo de dos funciones, como decíamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí nos empezamos como a meter un poquito más en esto de los desafíos que tenemos en torno a la extensión. Por un lado, que muchas veces se articulan los procesos de formación de grados 1 y 2. Esto lo establece el Estatuto de Personal Docente. Somos grados de formación. Eso significa que en realidad estamos o terminando de estudiar la licenciatura o estudiando la maestría o el doctorado. Por tanto, ahí ya tenemos un plano que es, generalmente, grados 1 y 2 están, por ejemplo, desarrollando sus tesis de maestría, sus proyectos de maestría. Dan clase, recuerden, o sea que ahí ya estaríamos en dos funciones universitarias, pero también, y ahí hay demandas institucionales que implican, por ejemplo, sostener prácticas de intervención o prácticas extensionistas. Entonces ahí tenemos otro nivel que es muchas veces, insisto, docentes con grados 1 y 2, con cargas medias, es decir, dos funciones terminan desarrollando las tres, muchas veces por demanda institucional y otras veces porque tiene que ver con la tensión entre la demanda, la acumulación también de méritos, porque en realidad uno estando en la carrera docente también sabe que se hace el desarrollo de las tres funciones. Bueno, a la hora, por ejemplo, de concursar, va a tener más chances, por ejemplo, de salir de la situación de precariedad y de ganar 17.000 pesos para quizá ascender a grado 2, que no va a ganar tampoco mucho más. Capaz que va a ganar 22.000 pesos. Pero bueno, por lo menos mejoramos un poquito. Entonces, esa es una parte de las condiciones en las que hoy se están desarrollando la extensión y la articulación con las otras funciones. Insisto, en grados que se supone son de formación y que muchas veces terminan teniendo responsabilidades vinculadas a prácticas. Por ejemplo, actualmente hay cerca de 38 docentes, grados 1 y 2, vinculados a prácticas en Facultad de Psicología. De nuevo, el tema es que no solamente desarrollan las prácticas, sino que, como decía, enseñanza de UCOs, optativas, ¿sí? Y también sus procesos formativos que recién decía, vinculados a sus maestrías y doctorados, que en general, las maestrías y doctorados, que también es una gran discusión a pensar, tiene un enfoque que es de investigación y que quizá, bueno, habría que también poder pensar y discutir bastante más cómo podemos pensar, por ejemplo, itinerarios académicos que también tengan que ver con el desarrollo de una formación de maestría y doctorado vinculados a la extensión universitaria. Entonces, enganchando con la pregunta y cerrando ahora esta intervención y la seguimos el primer tiempo, ni que hablar que hay una cuestión vinculada a los recursos destinados a la extensión y el desarrollo de la función. Dani recién decía unos números interesantes para pensar en los fondos concursables, cuánta plata se le da a la extensión o a la investigación. Pero después tenemos esta otra que es cómo en realidad, como recién decía, se sostiene, en particular, ni que hablar en todos los docentes, pero particularmente en grados 1 y 2, cómo se sostienen estas funciones, incluso en ausencia de esos presupuestos, o sea, de esos presupuestos o esos fondos concursables específicamente. Porque, de hecho, muchas de las actividades de extensión que realizamos las hacemos sin fondos. Ni que hablar que con fondos lo haríamos mucho mejor, sin duda, o por lo menos eso, compañeros, compañeras que tienen 20 horas con extensiones horarias, podrían desarrollar la función de una manera con mayor dedicación, digamos, y no precarizando o sobrecargando a los diferentes docentes, ¿no? De las docentes. Entonces,
nada, creo que primero nos parecía importante colocar como el escenario este más amplio para después eso, meternos en cositas más finas. No sé, Martín. Bueno, sí, nosotros personalmente capaz que como que estamos muy al tanto, sí, de la situación salarial docente y entendemos también las reivindicaciones que se hacen, no es directamente a nosotros, quizás como nos impacta, ¿no? O sea, sin lugar a duda lo vivimos y lo experimentamos, los vemos a ustedes, la precarización de los cuerpos, digamos, y cómo tipo se exigen a niveles como, bueno, está, más allá de lo sano, que se podría considerar con el fin de eso, poder sostener como una práctica necesaria, pero la universidad es sin lugar a duda un problema que precisa ser tratado. Me interesa mucho esto sobre el enfoque que capaz que la universidad tiene en general con la investigación y no tanto con la extensión. Los institutos centrales son una cosa que también se aprobó, si no me equivoco, el año pasado. Claro, institutos centrales de investigación, que son proyectos de acá a 10 años, si no me equivoco, que tienen una cantidad de presupuesto asignado importantísima que pretenden elevar la investigación, eh, bueno, del país en general, ¿no? A niveles como mayores, pero que una vez más es efectivamente ver a cuál de las tres funciones se le presta más atención, efectivamente. Eh, en esa integralidad podríamos buscar una forma, ¿no? De integrar tres funciones ahí, pero es eso, tampoco es coincidencia que estos datos que se decían, ¿no? Facultad de Psicología es la facultad, una de las facultades que más estudiantes recibe a principio de año. Es una de las facultades más extensionistas. Y al mismo tiempo somos la más precarizada, ¿no? ¿Por qué los recursos no se asignan, digamos, como en contemplación de eso? Yo personalmente, así es, muy a título personal, es la repartición de los recursos a la interna de la Universidad de la República también es un conflicto directo. Y es algo en lo que como psicología deberíamos meter un pienso y meter un peso en todos nuestros espacios de representación. Eh, pero bueno, eso ya es una discusión para otro momento capaz. De cara ahora a senadores, por ejemplo, no sé si saben eso, ya se aprobó en diputados la ley presupuestal, con algunas reasignaciones al presupuesto universitario, si no me equivoco es casi un 1% de aumento. Pasamos de 2,8 a 3,8 más o menos de aumento para la Universidad de la República. Lo que habíamos pedido era 52. 50 52% de aumento, si no me equivoco, ¿no? Nada, en ese sentido, hay que ver, ¿no? De cara al gobierno nacional, al país, cómo podemos efectivamente volcar lo que acá en la universidad producimos con el territorio, al territorio y con el territorio, ¿no? La extensión crítica es un principio en el que el CEP se ha levantado mucho. No sé si alguien quiere decir algo más de eso. Dale. Buenas. Con lo que traía Fran, nada, basta con ver un poco las noticias a veces y ver también de cómo es necesario lo que es la salud mental en territorio y lo que es la Facultad de Psicología en territorio. Y vemos a veces cómo en las noticias también se busca respuesta y está buenísimo la investigación y está buenísimo cuando se buscan esas respuestas. Lo que no está bueno es cuando no se nos da con qué dar esas respuestas. Y creo que lo vemos reflejado. O sea, si faltará en la sociedad más extensión y cómo nos falta a nosotros como universidad, la sociedad dentro de la universidad. Entonces, no solamente no nos estamos acercando como corresponde, y no porque queramos, sino que no dejamos que la sociedad venga a nosotros. Y eso es como para problematizarlo, ¿no? Y pensarlo. O sea, se nos demanda, pero ¿qué se nos da? Yo ahí quería como retomar un poco esto de que traía Daniel al principio de cómo el presupuesto repercute en esto de qué atención estamos dando a, bueno, a los colectivos, a la sociedad con la que la UDELAR se involucra en esto de atender en una crisis presupuestal, cómo los cuerpos sostienen eso y cómo los docentes que justamente llevan adelante junto con estudiantes que también ponen de como esto de la voluntad, que a los estudiantes tampoco es como que se les paga y a los docentes se les paga precariamente, como en esto de sostener ciertos procesos a fuerza de pulmón o a fuerza de voluntad y como muchas veces recae en eso, que está como en esto de la sostenibilidad en el tiempo, de hasta cuándo se puede como llevar adelante eso. Em, Nada, también como entendiendo que los docentes grados 1 y 2 que también desarrollan como la función de extensión,
a la cual no se les da como presupuesto a esa función de la extensión, también terminan como por por la vida mismo y por la presión como institucional también de yéndose hacia otras ramas de lo que son las funciones universitarias, como es la investigación, en la cual capaz tienen como otra vía ahí como para poder como eso, como seguir avanzando también y también nada, eso, eh, no estar como tan precarizados. Bien, está buena la conversación. Eh, para salir un poco de las dimensiones económicas del asunto, porque las dimensiones económicas son base estructural de las posibilidades de hacer, eso está claro. Una anécdota. Pandemia 2020, desde nuestro servicio, acá. Nosotros iniciamos las clases por Zoom. No sabíamos qué pasaba. Algunos decíamos, bueno, esto es algo nuevo, no sabemos. Otros decían, otros las desconocían, otros estaban aterradas, aterrados. El país vivió un cambio de gobierno también, que independientemente de los colores y las ideologías, ese cambio de gobierno cambió el país también. Cambiaron las políticas públicas, cambiaron la forma de asignar recursos, cambiaron un montón de cosas. Porque incluso ahora también, y no es igual al otro, cada gobierno tiene su singularidad. Pero el anterior cayó con esta cuestión de la pandemia. Yo recuerdo que venía desarrollando una actividad en un barrio popular como Capurro, y venía en una actividad de extensión, trabajando en las memorias barriales, la gente mayor se arrimaba, hacíamos talleres. Vamos a seguir haciendo talleres y de repente cae eso y tuvimos que suspender todo. Obviamente que no teníamos financiación para hacer eso, pero lo hacemos igual porque nos gustaba y yo tenía la posibilidad en ese momento de tener una beca, que era una beca por el doctorado, que era de investigación y traté de trasvestir ahí la cuestión investigativa en una cuestión también de trabajo donde estudiantes, por supuesto, que participaban. Pero claro, en ese momento nos quedamos, no sabíamos qué hacer. Y empezamos las clases por Zoom de un proyecto, de la modalidad proyectos. Y claro, los estudiantes, digo, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a hacer? Digo, y yo, ¿y por qué tenemos que investigar? ¿No? Y bueno, en esas discusiones, un día, con los vínculos que yo tenía en el barrio, me llama y me dice, che, montamos una olla, necesitamos juntar comida, ¿lo puedes difundir? Me acuerdo que de Adurza ayudó, no sé qué. Y un día dije, che, si quieren me arrimo para, no sé, una cuestión, estaba con barbijo, todo. Después igual nadie usaba barbijo ahí, pero igual. O sea, lo que me encontré el primer día, capaz que algún estudiante que está acá escuchó esta historia de mi boca, pero había una persona cocinando sola y yo estaba esperando a alguien para conversar. En el momento me salió de adentro decir, no, che, ¿te ayudo a cortar papas? No, no, no sé qué. Me dice, no, dale, pero estás solo, boludo, porque vos estabas para comerciar para 200 no sé qué. Y arranqué y empecé a cortar las papas, ¿no? Y después cae, con la persona que yo iba a hablar, cae 2 horas después, en esta cuestión de, bueno, momento difícil, todo. ¿Qué hace? Me dice. Y digo, bueno, estaba solo, o sea, estoy colaborando, le digo. Y me acuerdo que me quedé también para servir, no sé qué tal. Claro, después voy como medio niño chico, fascinado con los estudiantes de che, fui a Capurro para pensar esta situación. Queremos ir. Digo, no, pará, ¿cómo queremos ir? Porque no había protocolos, no había nada. Queremos ir, queremos ir. De los 15 había por lo menos, no, 14 8 estaban desesperados por ir. Y ahí precariamente, pero cuidadosamente, tuvimos que elaborar un mini protocolo de ir uno, un horario, otro, no sé qué. Empezamos a ir, empezamos a ir, empezamos a ir. Y tuvimos todo el proceso de esa olla sin que nos dieran barbijo, sin que nos dieran alcohol en gel, sin que recién un protocolo apareció más tarde, porque bueno, no fuimos la único que estamos haciendo. Habían otros compañeros de otros servicios haciendo lo mismo. O sea, porque a veces la extensión nace de esa espontaneidad. Y yo por eso decía hoy lo de lo militante, ¿no? Porque hay algo que también a uno lo llama, porque dije, yo no me puedo quedar acá como un académico mirando esto que pasa por adelante mío sin pensar, tenía también cierta facilidad porque tenía la beca de la CAP, que era para hacer mi doctorado. Yo tenía que haber terminado el doctorado ahí, no lo terminé ahí, lo terminé terminando en 2024. Obviamente que ingresé todo esto, fundamenté esta cuestión de por qué eso también era extensión, investigación a la vez, no sé qué, todo eso, cosas que hacemos los académicos. Pero nunca se me va a olvidar
la espontaneidad con que surgió eso y que a veces no miramos la dimensión económica como para poder hacer las cosas. Porque en realidad muchas veces este tipo de propuestas extensionistas nacen de abajo. Nacen con estudiantes deseando, nacen con estudiantes peleando, nacen con docentes que a veces nos contagiamos o que nos formamos de esa manera y salimos a pelearla afuera, porque uno tiene como grabado en la cabeza esta cuestión de que mismo Carrasco, insisto en Carrasco, pero hay otras personas más también. Acá tenemos a Alicia Rodríguez, otra gran referente de la extensión. Nosotros no podemos mirar que pasa algo y mirar para el costado, por más que la facultad o la universidad nos dé un peso más o un peso menos. Lo que pasa es que si uno empieza a pensar, bueno, estamos en un momento en donde tenemos que estar en la plaza para dar batalla, como decía aquella murga, ¿cómo era? El metere que son pasteles, tenía esa cuestión, ¿no? Tenemos que ir a decir que tenemos la tasa de suicidios más alta de América Latina, salvo la Guayana, que creo que tiene un poco más ahí, pero Surinam, esos países que no sabemos quiénes son, pero están ahí igual. Pero estamos ahí, somos los segundos o estamos ahí primero. Nos llueven pedidos de organizaciones, o sea, Sajirni lo sabe el Instituto de Social, que no podemos abordarlo y que alguna gente capaz que está dispuesta a poner un mango. Que eso después se puede traducir en más espacios para trabajar los estudiantes, tanto de grado como los de posgrado. Tenemos lista de espera porque realmente no tenemos recursos humanos para poder hacerlo, lo digo en términos muy así, ¿no? Yo me empiezo a preguntar, digo, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué? Porque el grupo de la fábrica, de la cooperativa tal, tiene un quilombo bárbaro en la interna porque se lleva mal fulano con mengano, vengan psicólogos. La empresa pública tal, tenemos un quilombo bárbaro, estamos, no sé, todos padeciendo con licencia psiquiátrica, necesitamos que vengan los psicólogos, no podemos ir. O sea, capaz que ustedes no saben estos entretelones, porque muy pocas veces les informamos y les contamos, pero porque realmente no tenemos gente que pueda asumir esas cosas, que pueda tener una extensión horaria, como decía Diego, que a veces una extensión horaria de 20 a 30 te salva 10 días de vida, o sea, 10 días de, no sé, estamos en pagar el alquiler, no, ni eso, pero no se puede pagar alquiler con ningún salario de grado uno grado 2 creo, pero, o sea, no sé. Y en realidad, muchas veces también vivimos de eso, ¿no? Vivimos de pegar un convenio acá, ya ni siquiera los podemos abarcar y ustedes se quedan con menos espacio. Entonces, nuestra lucha, por eso que se conecta la extensión también con el presupuesto, ¿no? No estamos pidiendo más docente porque se nos canta, o porque nos pinta, o porque queremos ser más lindos, o porque queremos algunos solo investigar y otros que den clase. En otras facultades, ¿no? eh, contratan docentes por 6 horas para dar clase y otros no dan clase de grado e investigan. Nosotros acá tenemos otra concepción. Para nosotros la docencia es integral, de base. A pesar de que hay como ciertos movimientos ahí ahora, porque tenemos que verlos, porque por algo estamos haciendo jornada de extensión, si no, ni siquiera haríamos jornada de extensión, porque estamos conversando esto. Eh, ¿Cómo hacemos para convencernos y autoconvencernos todas y todos de que lo que ustedes dijeron como una pregunta puede llegar a ser real? Si no, nos movemos y hacemos algo, porque si somos 16.000 más 270 docentes, más 102 funcionarios que hace 15 años o 10 años que son los mismos números de funcionarios mientras suben los estudiantes. Si salimos todos, si salimos un tercio, yo creo que nos van a escuchar. El tema es que no sale ni un tercio, no sale nadie. O sea, a veces somos tres o cuatro ahí que no vemos. O sea, que parecemos loquitos. O sea, yo a lo que voy es, nada se consigue, y lo traigo de esta cuestión primaria de cómo llegamos a hacer lo de la olla, sin deseo y sin voluntad. Y la extensión es un poco eso, a mi criterio. Yo la entendí así generacionalmente, la extensión. Bueno, che, está yendo para todos lados esto. Este, trabajamos en el grupo de Grados 1 y 2, trabajamos, armamos un buen punteo, pero bueno, está yendo eso. Eh, Además del deseo y la pasión, que la compartimos, ni que hablar, tiene que estar fundamental.
una de las cosas que nosotros hablábamos también el otro día en la reunión es que muchas veces eso, nosotros básicamente trabajamos para pagar cosas, esa sería como la cuestión, pero terminamos pagando para trabajar. Es decir, esto de ir a Capurro, ir al Cerro, ir a Casaballe, implica moverte. Y a veces, si estamos hablando de gente que gana 17.000, 18.000 pesos, te comiste un par de boletos yendo todas las semanas al territorio y terminás pagando para laburar. Y más si además vivís por fuera de la parte más céntrica de Montevideo, ni siquiera digo de nada, si vivís en Montevideo rural, o sea, digamos, o sea, gente que de repente vive en alguna área metropolitana no tan lejana, estamos hablando de 30 kilómetros capaz, le sale platales venir a facultad o ir a hacer extensión al territorio. Entonces, este, ahí tenemos un tema. Y si eso después lo atravesamos por multiempleo, porque de nuevo, si tenés 20 horas o incluso 30, tenés que para pagar ese alquiler que recién decía Dani, más, si te dieron una buena extensión horaria, capaz que a 40 horas, que ahí el sueldo de grados 1 y 2 se dispara lindo, en general eso aparte no pasa, en facultad eso no es habitual y mucho menos sostenido, tenés que tener otros laburos. Básicamente, otro laburo que te permitan trabajar en facultad, vamos a entendernos, es tener un trabajo que me dé un ingreso que me permita laburar en facultad. Es medio loco eso, o sea, vos decís, pero yo quiero tener un laburo, bueno, pero en un laburo solo no vas a poder. Por eso también una dentro de las reivindicaciones grandes de la Asamblea de Grados 1 y 2 de la universidad, viene siendo la transformación de la escala salarial. Que bueno, en eso también estamos. Pero bueno, excede también un poco excede y no excede capaz que la charla de hoy. Y bueno, después también por ahí se habló el tema de la financiación, recién lo decíamos, pero también las cuestiones estas de la lógica del parche, o capaz que agarraste unos pesos de un EFI, ¿sí? Todos sabemos lo que es un EFI, o sea, te capaz agarraste el EFI y, no sé, agarraste unos pesos que te permite, insisto, cubrir los gastos mínimos para moverte, para ir de nuevo a la olla popular o al liceo nocturno del Cerro en el que laburamos. Es decir, realmente hay como condiciones bastante miserables, digamos, del laburo, como la de otros tantos trabajos, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, en el grado 1 y grado 2, 20 horas de la facultad y la universidad, este, la tiene igual muchas veces de compleja y de complicada que el kiosquero que abre y que en el día capaz que no es el mango, o sea, los problemas que tenemos o que tienen muchos trabajadores en diferentes espacios. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro me enganché también, por eso me iba haciendo, ya no tenía lugar más para escribir acá arriba, en lo que ustedes decían. Y ahí me voy a atrever a traer algunas cosas. El lugar de la extensión se viene hablando, me parece esto, ¿no? Ustedes lo arrancaron a decir hoy, como un lugar secundario que ha tenido. Bueno, la facultad históricamente sí ha tenido un lugar muy importante ahí, pero lo cierto es que a nivel central, en la propia universidad, cuando se ha querido reivindicar la extensión, y esto Arocena tuvo un rol muy importante en lo que fue la revitalización de básicamente la reforma de Córdoba, en los documentos del 2009 y un poco antes también, Arocena lo plantea en forma muy clara. Debemos poner en el centro del demos universitario, va a decir él, a la extensión, y que en realidad la extensión sea el motor del resto de las funciones. Muchos de los compañeros que hoy están acá, estamos haciendo referencia al 2, trabajamos con los textos, con un texto que a varios nos gusta mucho de Arocena y toda esa barra que estuvo en ese momento en el CDC, que básicamente lo que plantea es eso, es reivindicar, y reivindicar no solamente en el discurso, porque es muy lindo decir, che, hay que poner a la extensión en el centro del demos universitario. Después eso tiene que poner guita, es lo que decían ustedes. Durante esos periodos hubo una plata muy interesante y muy importante para el trabajo en extensión, el desarrollo de los EFIs. De hecho, fue el gran empuje y la creación de los EFIs fue ahí. Facultad tuvo un rol central en ese momento con EFIs por todos lados. Muy parecido a lo que está pasando ahora. Tuvimos un momento, un bache muy importante, pero lo que está pasando ahora, que es, tenemos muchos EFIs. Los EFIs, en términos de grados 1 y 2, como decíamos, son parches. Pero bueno, reivindican el rol de la extensión en la facultad. Ni que hablar. Pero también decía otras cosas o se hacían otras cosas para reivindicarla. Como por ejemplo, fondos específicos que volvieran a poner en el centro, volvemos al tema, las problemáticas sociales a las cuales la universidad, no como un agente externo, sino como parte de la sociedad, ahí nos vamos a modelos y movilizaciones de varón, y yo no me quiero poner intenso con esto, pero digo, tiene que ver con qué universidad, para qué sociedad, pero es una universidad que está dentro de una sociedad y que ese vínculo es dialógico. Es decir, la sociedad produce la universidad también incide y produce. Sociedad como las instituciones en general, no es porque es una institución erudita.
Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con políticas a nivel central, de cómo pensar el desarrollo, la extensión y las funciones universitarias. Y esto es algo que planteaba de nuevo Arocena y compañía, no era solo desarrollar la extensión, no, es desarrollar, insisto, la extensión, el centro del demos universitario, articuladas con las otras funciones, ni que hablar. Pero ¿de qué voy a investigar? Si no estoy o sea, si no conozco cuáles son los problemas, en nuestro caso en particular, el área de la salud y el área social, si no estoy en el territorio, es decir, si no veo qué es lo que está pasando en esta experiencia que decía Daniel, o no estoy en un liceo, o no estoy en una, yo qué sé, en un zonal, en un centro comunitario, lo que sea, no tengo idea en realidad de qué es lo que está pasando ahí y por tanto, qué investigar o a qué contribuir para responder a esas problemáticas en conjunto con los actores que están ahí. Entonces, poner a la extensión el centro del demos implica, ni que hablar, presupuesto. Pero antes que eso, implica una visión, y una mirada y un posicionamiento ético-político de qué universidad, para qué mundo, en definitiva. Ni siquiera hasta para qué sociedad, para qué mundo. O sea, ¿para dónde estamos yendo con esta historia? Entonces, en un contexto así, hoy se habló también de la pandemia. Bueno, en la pandemia lo que más sonó fue que la universidad tenía un rol central en la producción de conocimiento y vaya que fue fundamental en ese periodo vinculado a lo que eran los test. Esto también lo hemos hablado bastante, ¿no? Los test, para identificarnos si tenías o no tenías COVID. Entonces, ahí va, los hisopados. Entonces, y apareció esta cosa de, che, el 80% del conocimiento de alto nivel se produce de la Universidad de la República. Entonces, claro, sabemos que hay un impacto de la investigación de la universidad a nivel social muy grande y que puede tener, por ejemplo, algún tipo de asidero en la realidad y responder a alguna problemática de la gente. Ahora, sabemos, por ejemplo, cuántas prácticas, cuántas experiencias de extensión tenemos en territorio, con cuánta gente laburamos, con cuántas problemáticas en realidad estamos abordando en conjunto con otros actores sociales. No tenemos ni idea. Y si, esto es un poco lo que usted decía. Y si en realidad la Facultad de Psicología de la Universidad de la República se retira del territorio, ¿qué pasa? O sea, ¿cuántos baches en realidad empezamos también a dejar ver y empezar a salir? Eso no hemos tenido la capacidad política, de hecho, de poner la situación o las formas en las que venimos trabajando en el territorio. Y eso es un tema, de hecho, para la lucha presupuestal. Porque en realidad, si entendemos que la universidad es parte de la sociedad, ¿cómo en realidad logramos también decir, che, o sea, el laburo que estamos haciendo en conjunto, y esto es algo fundamental para la extensión, no es que estamos haciendo sobre las personas, no, en conjunto con la gente, estamos trabajando sobre el problema con la gente, ¿cómo en realidad nos podemos convencernos para dar una pelea que sea más amplia? Es decir, hoy tendríamos que estar todos dando, o sea, a nivel social tiene que haber una movilización por la universidad, pero si hoy no se da de esa manera, no es porque, la gente con la que laburamos no logra identificar la importancia. No, es porque nosotros no hemos logrado tampoco colocar el tema. Entonces, ahí tenemos una responsabilidad interesante en esto que decía Dani, de cómo desde los diferentes servicios también logramos hacer fuerza para visibilizar estas cosas. Em, Eso, y yo me voy volviendo y yéndonos más para atrás todavía. Hay un artículo que a mí me gusta mucho de Tunerman, que escribió en el 98, que hablaba de cuando pensaba el modelo latinoamericano y cuando pensaba cómo se dio el rol de la extensión, de hecho, en la universidad, decía que fue una revolución que se dio de afuera del ámbito universitario hacia adentro de la universidad. Es decir, el movimiento social reivindicando el rol que debería tener la universidad en la sociedad, el lugar que debería tener la universidad en la expansión de las oportunidades para aquellos y aquellas que ingresaban a la universidad. Después de eso pasaron muchas cosas, ¿no? Es decir, volviendo a 1908, 1918, Reforma de Córdoba, después la Ley Orgánica, y después una cantidad de convenciones de la FEU. Hay dos convenciones hermosas de la FEU donde reivindican este movimiento de una manera formidable, allá por los 2000. De nuevo, yo creo que hay muchas de las cosas, esto lo hemos hablado en las reuniones de los CEFIs en las últimas semanas, muchas de las cuestiones de las que venimos hablando, estos desafíos tienen una vigencia enorme de hace ya muchísimos años. Lo que tenemos que hacer es volvernos a abrazar con eso, volvernos a apropiar de eso y de nuevo salir para afuera a dar cuenta de todo el laburo que se viene haciendo y la relevancia que tiene el trabajo en territorio de la Universidad de la República en los diferentes espacios en los que estamos. Creo que ahí tenemos un desafío que tiene muchísimos años y que sigue teniendo una vigencia, pero sin igual. Nada, con lo que traían los compañeros me quiero quedar con algunas cosas. Por ejemplo, que en nuestro país tenemos uno de los índices más altos de suicidio de América Latina. Entonces, en cuanto a esto, quiero como un poco reformular la pregunta que nos hicimos al principio, ¿no? De que qué pasaría si la Facultad de Psicología se retira de territorio.
Em, Nuestra pregunta era, ¿qué significaría? Y yo lo que digo es que cuánto nos cuesta hoy en día saber de que en realidad, como nos decía el compañero, no nos dan los cuerpos, no nos dan los profesionales que tenemos para llegar a territorio y acompañar en cuanto a esto. Entonces, qué difícil es y cuánto nos cuesta el día de hoy ver eso, que no le estamos dando una problemática tan grande. Entonces es como no solamente pensarnos qué pasaría, sino lo que está pasando hoy en día. ¿Y cuánto nos cuesta eso? Si nos cuesta no tener presupuesto o que no se nos dé presupuesto para esto, nos está poniendo en foco eso de nos está costando un montón. Ese presupuesto que no se quiere dar nos está costando un montón en sociedad, en vida, en salud. Entonces, eso, que en cuanto a la charla, como a veces van cambiando las preguntas que nos vamos haciendo y nos damos cuenta que estamos mirando como algo futuro y estamos diciendo, pa, qué feo sería. Y nos damos cuenta en el medio de que no, qué feo que es. Y cómo es la importancia de eso, de que no queremos en realidad, como decía el compañero, de tener más extensión para ser más lindos, para tener como más fotos en redes sociales y decir, wow, ¿cómo acompañamos? No, queremos acompañar y queremos acompañar de verdad, porque no es una bobada lo que estamos planteando. ¿Cuántas prácticas extensionistas tenemos hoy en día que acompañen lo que es el suicidio en territorio? Muy pocas, sí tenemos. Y cuando vemos reflejado cosas, vemos que no hay respuesta. Y acá tenemos como una problemática bastante importante para pensarlo, ¿no? Y por otro lado, también lo que decía, saliendo un poco de esto, lo que decía el compañero ahora también es esto de como universidad, cómo nos pensamos. Y la universidad nunca se paró desde un eje superior a lo que es la sociedad. Estamos en la sociedad. Y siempre hemos trabajado en conjunto de el trabajo de sociedad es importante, lo que dice el territorio es importante, y desde ahí construimos conocimiento. Entonces, si será importante para investigar, ¿qué investigamos? ¿Desde dónde investigamos? Entonces es muy importante estar en territorio, la extensión para después investigar y no al revés. No, bueno, totalmente. La verdad que creo que el qué pasaría si es capaz que esto es de cara capaz que eso, a la lucha presupuestal, ¿no? Un eslogan, mirá lo que sí hacemos, lo que está, el involucramiento que tiene esta institución para con el territorio y lo que podríamos llegar a hacer con más, capaz que eso también es, ¿no? Capaz que es como, bueno, levantar desde ese lado. No, yo particularmente me puse a pensar en esto sobre como los distintos servicios dentro de la Universidad de la República y cómo tipo cada uno puede entender la extensión o cómo cada uno puede hacerla. Hablamos, ¿cómo le pedimos a un matemático que haga extensión? Se me ocurre un par de formas. ¿No? Hay pila. Hay pila. Ahora, a ellos capaz que les cuesta un poco. Nosotros, en cambio, nuestra disciplina tiene una relación y una conexión directa para con los sujetos, ¿no? Tiene que sí o sí estar en contacto con cada individuo, con cada... Entonces ahí capaz que también hay una pregunta sobre, bueno, ahí, ¿precisa el mismo presupuesto todas las disciplinas para la extensión? Puede hacerse interdisciplinariamente, puede haber distintos centros que surjan como, bueno, cómo se configura de alguna manera, cómo movemos el eje A, bueno, vayamos a lo que cada disciplina puede otorgar, ¿no? Vayamos a lo que cada servicio contiene. Eh, Nada, me parece eso, no es coincidencia que efectivamente uno de los servicios que trabaja con el territorio, que trabaja con los sujetos, que ataca, digamos, ataca de una manera, ¿no? Que atiende a las necesidades del país, de la población, sea una de las más precarizadas. O sea, ahí hay algo que se está jugando de fondo, hay un interés por parte de, no sé si un interés explícito, ¿no? Un deseo de, pero sí que hay una constante, una tendencia a, bueno, a dejar de lado cuestiones que efectivamente tienen un impacto directo para con la sociedad y que efectivamente la universidad se encuentra en el país, es parte del país. Tenemos que encontrar una manera de volvernos permeables, porosos, dejar como que el conocimiento corra para ambos lados, de una manera u otra. Sin lugar a duda, esta idea de la extensión como motor, ¿no? De qué investigamos, qué nos pide el territorio que investiguemos, qué enseñamos, qué nos pide el territorio que enseñamos. Eh, y bueno, esto de que la extensión haya sido un movimiento de la afuera para adentro, me parece que es clave romper con esa imagen del académico, ¿no? Con esa imagen
del hombre de traje, de... Yo escuchaba en algún momento, en alguna instancia, capaz de la FEU, hablar cuando la universidad era elitista. Y bueno, uno se puede preguntar hasta dónde la universidad lo continúa haciendo y, y cómo convierte, ¿no?, en elitismo ciertas cuestiones que quizás en un principio no lo eran. Me parece que a la hora de mirar estas cuestiones de cómo la extensión se construyó como movimiento, o como idea teórica o como ideológica, habría que buscar algún mecanismo para también recopilar mucho de esa información. Me interesaría saber exactamente qué convención de la FEU me estás hablando para buscar esas resoluciones, ¿no? Porque 99 y 2004. 99 y 2004, mirá vos. Bueno, muy interesante todo, la verdad. Presupuestalmente me parece que deberíamos entender eso, ¿no? Los recursos como la base en la que construir. No tiene que ser el fin ni el principio, tiene que ser sencillamente la herramienta para, quizá. No, a mí me parece que no quiero yo moderar la mesa porque no vine a eso, pero recién hablamos con Gabriel. Una más, pero después abrimos un poquito porque está bueno también escuchar un poco de qué piensan ustedes. Yo no vine a exponer acá, vine a compartir ideas porque me invitaron, pero quiero escucharles a ustedes porque me parece que está buenísimo ese feedback. Eh, Quería terminar con una reflexión, ¿no? Concomitante al momento en donde se empieza a desarrollar los espacios de formación integral, la curricularización de la extensión, hubo un fuerte movimiento en la descentralización. Eh, para nosotros, en este momento también estamos peleando porque en esa descentralización haya psicología, pero no con 7 docentes, sino con un poco más o bastante más, en el norte, en el este, o sea, litoral, en Cure, eh, que no solamente sean docentes que den clase, sino que también puedan desarrollar sus propios programas de extensión e investigación integrales en esos lugares en donde circulan otro tipo de relaciones, otro tipo de problemáticas, no son las mismas problemáticas que tenemos en Montevideo, claramente. Algunas se pueden repetir, solapar, pero creo que cada territorialidad tiene su singularidad. Y si bien hay prácticas, ¿no? Se trabaja con pescadores, se trabajan también con temas de aprendizaje en diferentes lugares del país, queremos de alguna manera amplificar esa red. Porque acá vemos bueno, que hay muchos estudiantes que vienen porque quieren venir, después hay otros que vienen porque no les queda otra, pero que en realidad esto también pueda desplegarse por todo el país. Me parece que es importante también incluir ese tipo de problemáticas. Yo quiero reflexionar sobre esto último que les decía, ¿no? Es un tema presupuestal, hoy es un tema presupuestal, no es mañana. Mañana no sé qué va a pasar, pero hasta el 10 de noviembre se está discutiendo la posibilidad, si es que lo están discutiendo, capaz que no lo están discutiendo, de un mensaje complementario al presupuesto inicial. A veces se entiende esto, ¿no? El gobierno dio 140 millones de dólares para distribuir en todo el estado como agregado. Diputados de esos 140 millones dijo, bueno, podemos correr esto para acá, esto para allá. Y bueno, le damos unos pesitos más a la universidad, porque fueron unos pesitos, como necesitamos 100 para comprar un pan y nos dieron 4 pesos. O sea, tenemos que conseguir el resto. La ecuación es media así en realidad, no es joda. Yo tengo a veces una forma de hablar que me voy por ese lado. Este, la semana que viene, y esto lo traigo como información, el día 28 va a haber una concentración en la Plaza Independencia con un Consejo Federal Docente ampliado, pero si va más gente, capaz que se puede armar otra cosa, porque nos van a informar realmente la posibilidad de que haya un complemento. Nosotros en Facultad de Psicología necesitamos un número casi igual que el que se está dando para todas las horas docentes. 100 millones de pesos, bueno, no hablar de dólares, digo, ahí es que, con pesos, ¿no? Más o menos eso como para poder dar una oferta de enseñanza que no atrase a la gente que está egresando, que a veces pasa meses y algún añito en algún caso para conseguir tutor,
que no nos haga a nosotros estirar la línea, que puedan abrirse esta cosa que ustedes decían. Bueno, ¿y por qué no hacemos tesis de extensión? Que eso es otro tema que habría que empezar a explorar un poco más, ya sea proyectos, ya sea resultados de procesos que ustedes hayan pasado por extensión. Yo tengo algún TFG de eso que está buenísimo. Eh, en el caso de Diego, que está acá, que no quiero usar de ejemplo, pero lo voy a usar igual, ¿cómo generar extensión en la noche? ¿No? O sea, hay gente que trabaja todo el día. ¿Cómo generar más extensión en otros horarios que no sean los horarios de oficina? ¿Cómo hoy me pasó algo muy triste. Yo, perdón que sea muy autorreferencial, pero a veces pequeños ejemplos explican algunas cosas un poco más grandes. Los estudiantes de entrevista psicológica, los estudiantes de esa materia, eh, tienen la posibilidad de ir a ver una entrevista dada por un estudiante, un estudiante de egreso. Yo había entendido que eran dos los estudiantes que podían ir de 40 de cada grupo, porque tenemos 55 grupos. En realidad era uno. Yo digo, ¿un estudiante solo puede ir a presenciar una entrevista? ¿Por qué no van los 50? ¿Por qué no van los 40? ¿No? Porque tampoco tenemos docentes que puedan tener todo ese consultorio. Eh, Tenemos que esperar quizás hasta que pase el tiempo para que recién puedan ver ustedes o estar en un territorio, ver una reunión con vecinos que están planteando que tienen problemas. No quiero ver más estudiantes que, como este año sucedió, esto es algo que no lo llegué a ver del todo directo, pero creo que el SOP lo sabía, medio que descompensarse porque tiene hambre. No quiero ver más eso acá adentro. O sea, me gustaría montar algo, o nos gustaría a todos, a todas montar algo para que esas cosas no pasen. Hoy vos hablas del elitismo. Hay elitismos en la universidad, pero también hay una presencia muy fuerte de gente que viene de primera generación y de primera generación de familias en situación de quintiles bajos, ¿no? O sea, por llamarle ahora le llaman quintiles. Eh, eh, ¿Cómo de alguna manera generamos un apoyo para que esa gente pueda tener mayor oportunidad, para que no se vuelva elitista y solo llegue el que puede no trabajar para poder egresar? Porque pasa eso, o sea, y está bien que pase. Ojalá todos no tuviéramos que ir a laburar a un call center o a algún lugar de eso para poder financiar los estudios, o que la familia exprima. Y sobre todo para que tengan más espacios para desarrollar esas habilidades de extensión. A mí me parece fundamental, eh, y con esto termino. Yo arranqué a hacer extensión en un espacio que le llamamos intergremial. Yo estaba en el CEUP, nos juntamos con un docente que era Nelson de León y con funcionarios, ya está, veo a Sebastián, hicimos un proyecto para ir a la colonia Chepare, a ver qué pasaba en la colonia Chepare y en Santa Lucía. Fuimos, nos encontramos con el terror, así, con todas las letras, de gente perdida, gente amordazada, de gente que le hacían electroshock y quedaba parapléjica. Lo vi con mis ojos. Queríamos hacer un proyecto para ver cómo hacer para la externación. Digo, en estos delirios, ¿no? Pero esos delirios que nosotros teníamos, y lo digo en un buen sentido, eran en el patio, eran en la calle y eso me lo transmitió un docente en ese momento, ¿no? O sea, Lisette Greber, no me quiero olvidar, mi compañera ahora de trabajo actual, también estaba en ese momento. Estábamos pensando en otra salud mental. Hoy, por suerte, está la Coordina Loca, pero todos son parte de procesos, ¿no? O sea, estaba Vilar de Vos. Estábamos pensando un futuro distinto, un presente diferente. Yo siento que estamos con los mismos problemas de antes, o sea, solo que resignificado, o sea, es tremendo. Pero por eso me parece importante aprovechar ciertos momentos y ciertos empujes como para encontrarnos amistosamente en los espacios donde también hay que estar, no solo en el aula. Bueno, le hago cortito, en realidad. Em, Recién Dani decía, bueno, hoy ya tenemos generación, o sea, primera generación de ingreso a la universidad, 50% o sea, perdón, tenemos estudiantes que ya son primera generación, tenemos en torno al 50% de esos estudiantes, lo cual no es menor. Me hace acordar algo que nos decía también una vez una clase abierta que hicimos, perdón, que hiciste ahí con Arocena, el loco decía, básicamente, hoy son trabajadores que estudian, ¿no? En esta clave de decir, che, ya
esta cuestión por la que se peleó incluso este texto que traía de Tunerman, ¿no? De la revolución de afuera a nivel social hacia adentro, decía, bueno, hoy gran parte de esos ya son los trabajadores que están viniendo a estudiar. Son gran parte con lo que laburamos en la noche o en la mañana, muy mañana. Son gran parte de lo que están, de hecho, hoy acá sentados. Es decir, eh, ya esa relación, aunque sigue estando, está mucho más chica, si se quiere, ¿no? Después, dos cositas más, muy puntuales. Eh, la extensión al resto de la universidad, entiendo que nos excede y en particular por lo que venimos a hablar nosotros, pero hay un tema. El matemático puede laburar en un liceo. O sea, el otro día tuvimos una discusión con una compañera de química, de hecho, que decía, che, pero ¿yo qué voy a hacer? O sea, trabajo sobre la molécula de agua. Y bueno, capaz que con algún profe de biología, o yo qué sé, o de química, en un liceo se goza en realidad con lo que tenés para poder compartir o discutir, o incluso con los propios estudiantes. Entonces, ahí hay algo justamente también, volvemos, algo que planteaba Rosena, que era pensar en una perspectiva amplia de la extensión. Esto lo hablamos mucho en referencial 2 con los compañeros que están cursando, que es si tenemos una noción de la extensión, una visión amplia, es decir, no restrictiva, en donde quizá algunas cosas tenemos que determinar, afinar y decir, bueno, está, pero capaz que eso no es extensión pura, esto de la construcción o el trabajo con el otro y la construcción de problemáticas y la solución conjunta de problemas, el diálogo, saber, pero si esa la ampliamos un poquito más, y capaz que es eso, capaz que es, hay un saber, que lo que decía Luciano, un saber de alto nivel acumulado, que se genera en la Universidad de la República, este 80% de este conocimiento que se produce a través de investigación, en la extensión también se produce conocimiento, el tema es cómo lo podemos dialogar, cómo en realidad eso lo podemos dialogar, bueno, es parte del desafío que tenemos. Ahora, un matemático, un químico, un físico o el ingeniero más abstracto de los abstractos, y alguna vuelta se le puede encontrar. En esta clave, insisto, de una extensión amplia. Lo que pasa, tenemos que discutir, bueno, qué visión, qué perspectiva tenemos acerca de la extensión. Bueno, ahí la universidad, hoy por lo menos, no es una discusión en la que esté tremendamente metido. Y para cerrar nomás, la distribución hacia la interna de la universidad. Ya se estuvo sobrevolando varias veces. Bueno, el índice de complejidad, que es algo que siempre hablamos, que básicamente es un índice, básicamente es un multiplicador, es un cálculo que en realidad dice, che, de los 100 millones de pesos tenemos, ¿a cuánto le va cada servicio? Bueno, ahí es una licuadora que entra una cantidad de indicadores. Entonces, dentro de esos indicadores está ni que hablar el ratio, la relación estudiante-docente, que ya dijimos, 60-1 en facultad, otros servicios 15-1. ¿Sí? Ahí que entran cosas como, por ejemplo, ingeniería capaz que tiene un reactor nuclear. No sé si lo tiene, pero bueno, capaz que lo tiene. Y es, che, no sabes lo difícil que es trabajar con ese reactor nuclear y no puedo tener 15 estudiantes ahí. Tengo que tener dos para un docente. Entonces ahí la cosa se empieza a complejizar, porque en términos de formación quizá hay algunos requerimientos específicos. Ahora, retomo también el ejemplo, para trabajar en salud mental, para trabajar con la comunidad o incluso atender prácticas que tienen un nivel de asistencia fuerte, no necesitas capaz que también un 1-1 o un 3-1, digamos. En fin, eh, la distribución interna es un gran, gran, gran agujero negro en el que nos tenemos que cada vez meter más y echar más luz, porque es de hecho lo que se nos va a venir más adelante. O sea, pero más adelante es ahí nomás, es el año que viene, tenemos que empezar a pensar estas cosas. Entonces, bueno. Nada, va a ser parte creo que también de lo que, en esta clave de cómo desarrollar la extensión y cómo pensamos ese indicador de distribución interna vinculado a prioridades y qué cosas son importantes que hace la universidad, bueno, sin duda que eso vamos a tener que dar también varias peleas vinculadas a eso. Sí, ¿no? Bueno, nada, o sea, eso capaz quedó como un poco extraño. Y a mí me ha pasado esto de la extensión de otros servicios que es eso, a ellos no se les ocurre. Y también tengo que asumir que es porque en otros servicios, a diferencia de acá, no se les expone a instancias extensionistas, no se les expone a esto, una clase como referencial 2 en la que efectivamente da fundamentos o... Entonces, iba un poquito por ahí en comparación a otros servicios. Yo no digo que no haya forma, me parece que de hecho hay millones, ¿verdad? Y no, sobre la repartición interna de la universidad, me parece que sin lugar a dudas se juega algo también de quién tiene voto en el CDC, quién no lo tiene, quién tiene esa directamente, y ahí hay que entrar con la ley orgánica, que era algo que también quería decir, ¿no? Si no me equivoco, el artículo 2 de la ley orgánica de la Universidad de la República refiere a que la facultad de la universidad tiene que estar eh, acatando a lo que el territorio precise, el país precise, ¿no?
Nada, al final somos la Universidad de la República, es de la República, ¿no? Pero bueno, nada, no sé si alguien quiere cerrarse, no nosotros. Abrimos a... Primero, gracias. Después, me parece como clave y bastante como para concretizar, pensar el tema de presupuesto y demás, sobre todo para la gente que recién está arrancando la facultad o capaz que tipo, se está yendo también, en dos líneas. Creo que una a nivel general, esta cuestión de en qué está focalizando la sociedad y el gobierno en general y el Estado en general los recursos. Y por otro, esta línea que mencionaban ahora lo último, misma de la universidad, ¿qué se está focalizando también? O sea, tenemos problemáticas sociales como la salud mental que no se están atendiendo socialmente, pero tampoco a nivel universidad. Y después, que en realidad em, era una pregunta más que nada para los expositores, pero me parece que es necesaria y para todos los que estamos acá presentes y para la universidad en general. ¿Cuál es nuestro grado de implicación con la universidad o qué entendemos, de qué manera nos estamos implicando con la universidad y esto que traía Daniel? ¿Por qué no nos estamos movilizando todos por el presupuesto? Y ahí es como un poco analizar esta cuestión de la implicación que tenemos cada uno y cada una con la universidad y realmente nos interesa nuestra formación o venimos como una cuestión de pasada, salimos y eh, seremos psicólogos, psicólogas, o realmente nos interesa el territorio, nos interesa el trabajo real más allá de una cuestión económica. Hola, bueno, buenas tardes. Muy interesante la charla. Lo que siempre me pregunto de hace unos cuantos años ya ¿es siempre un problema de dinero, un problema económico o también hay un problema de logística? O sea, hace unos cuantos años que se viene viendo el tema, por ejemplo, de entrevista psicológica, como vos mencionaste, no solo para ir a escuchar una entrevista con un psicólogo, sino que hay alumnos que se quedan afuera, por ejemplo, un semestre entero, 2 semestres, porque no hay cupo para eso. Y vos ves que hay otras materias en las cuales se podrían dar a través de virtuales, Zoom o lo que sea, que no ocuparía los mismos recursos y todo lo demás y se podían aprovechar para ese tipo de tareas. Y cuando se habla todo el tema este de que de la salud mental y el estado en que nos encontramos y todo lo demás, ¿se toman acciones o siempre se termina publicando algo en cartelera o algo en televisión y todo lo más y en realidad no se pasa a la acción? Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a ustedes. Me parece que este planteo es muy complejo como para poder resolverlo o plantearlo en sencillos puntos. También quiero aclarar que vengo acá y hablo de mi desconocimiento y me gustaría estar un poco más informado, al menos, o haber llegado más informado para esta charla, porque verdaderamente no lo estoy. Pero comenzando y aportando un poco a lo que decía el compañero, me parece que también, si bien está la parte como para poder exigir al gobierno que está perfecto, también me parece que se puede revisar algún problema de logística de dentro de la facultad. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo, por ejemplo, soy un estudiante del interior, que vengo acá a Montevideo, y cuando vengo a las clases me encanta venir, pero a las clases vengo también en cierto punto obligado entre comillas. Digo obligado entre comillas porque yo, cuando estoy para anotarme las materias, estoy deseando que queden cupos para las que me anoté de asistencia obligatoria, pero son solamente o han sido solamente dos, que fue entrevistas y ahora métodos y herramientas. Me anoté primero en las dos porque quería quedar y me encanta venir, pero me parece que han sido pocas. Y yo en esas materias encuentro esto, que es el contacto con la gente,
que con el profesor, con los distintos compañeros, y si yo no vengo, a eso no lo recibo. Y ahí es como que lo pierdo, como que me olvido. Y cuando yo vuelvo a clase, como que vuelvo a tener esa conexión con eso. Pero me olvido que está hasta no tenerlo presente. Y me parece también en lo de entrevistas y acá, por ejemplo, yo soy una persona que trabajo y estudio, como ustedes bien decían, porque venimos de tarde, y en el cual no puedo colaborar desde mi punto como me gustaría hacerlo en las prácticas que se presentan en estas materias. Me pasó en entrevistas y me pasa ahora, por ejemplo, que me enteré que teníamos que ir a hacer extensión y todo eso que está perfecto, pero seguramente no pueda por un tema laboral. Entonces, de lo que más desconozco es el hacia afuera, por ejemplo, el tema de los números que estábamos viendo, de las estadísticas y demás, de la plata que hace falta para que los proyectos que involucran psicología. Y verdaderamente ahí me encantaría poder opinar un poco más, pero no tengo ni idea y eso es culpa mía, eso es responsabilidad mía también, porque siento que es responsabilidad de todos. Pero de esto que sí puedo tener un poco más contacto, me surgen esas preguntas y algo que quiero destacar también es la hermosa página que tiene la facultad, que no entro nunca y eso también es responsabilidad mía. Y ahí me parece que está todo ordenado cuando entro y encuentro las soluciones. Pero estaría bueno que la compañera hablaba hoy un poco de pasión y deseo que también haya por parte de la facultad no sé cómo decirlo, pero que se lo obligue un poquito más al estudiante a ser parte. Y que se lo obligue, porque está perfecto lo del deseo y la pasión, pero a veces si no se nos obliga a estar en ciertas situaciones, no nos damos cuenta de ciertas cosas y me parece que también podría ayudar a colaborar con este dilema. Gracias. ¿Alguien más que cuente algo? Sí. Hola, hola. Nada, primero felicitar la instancia, bárbaras palabras. Nada, un poco con lo que traía el compañero de los recursos y las formas en las que se podrían gestionar mejor. Siento que es un poco lo que traía Fran, ¿no? De esto de nuestra disciplina y la importancia que tiene el contacto con el otro y las subjetividades. Y también un poco lo hablábamos ahora en el taller que hicimos de sustentabilidad. em, Esto de las diferentes prácticas y las diferentes formas en las que uno le puede poner el cuerpo a la extensión y cómo por suerte nuestra disciplina nos permite mucho el contacto con el otro y es intrínseco de... em, y esto de justamente entrevista, que es una de las materias que por suerte tiene esta modalidad que nos implica y nos invita a implicarnos con el otro y a estar ahí y a hacer contactos y a hacer grupos, que también habla de un montón de otras cosas, ¿no? De la formación y la trayectoria que hacemos y el ser tantas, por suerte, pero ser tantas y lo que implica esto de hacer grupos y encontrarnos y poder también dialogar por fuera de las materias y más allá de lo puramente académico que también es parte de la formación que tenemos. Como, nada, recalcar esto de que sin duda nos gustaría poder como hacer la trayectoria lo más eficiente, pero tiene otras cosas que nos podemos estar perdiendo y olvidando también, como traía el otro compañero, de la importancia de estar y de ponerle el cuerpo a estas cosas y lo que uno aprende y se forma estando con un otro acá adentro. Como no perder tampoco eso, porque, o sea, sin duda hay formas de hacer que pase, pero hay justamente formas de hacer que pase y no perder eso, que es estar y poder acompañar e implicarnos. Nada, vamos a resaltar eso. ¿Alguien quiere decir algo? ¿La mesa o...? Dale. Tuve que salir un ratito, pero... em, no, yo quería aportar algunos comentarios en función bueno, un poco el rol que me toca estar en la parte de extensión universitaria, acá dentro de facultad. Y, y nada, como también retomar algunas de las cosas que trajeron en la mesa que me parecieron interesantes y que me parece que es necesario también como traer, y voy a traer algunas cosas que tienen que ver con el presupuesto, otras que
también tienen que ver como con las lógicas internas de acá de facultad, que algunas cosas deberíamos poder trabajarlas. Em, una de las cosas que ustedes trajeron es, bueno, o sea, también lo que implica salir al territorio, ¿no? O sea, todo el desgaste, lo que mueve, ¿no? En cuanto a poner el cuerpo y también, o sea, eso lleva a ciertos riesgos, ¿no? Riesgos a la salud y riesgos de exposición. Y nada, yo me acordaba también como en esto de las anécdotas, que nada, cuando era estudiante nosotros juntamos 3 fondos para ir a hacer un trabajo de extensión en Cerro Largo. Nosotros fuimos en un auto y el auto se rompe en el medio de, o sea, tuvimos que alquilar un auto porque tal, la universidad no nos daba nada de eso. Entonces la plata la gastamos en alquilar un auto, el auto que llevamos se rompió con la garantía que era el de la tarjeta de crédito de nuestro docente referente. Entonces, o sea, son todo un montón de riesgos asociados a esa voluntad de querer hacer, pero también cuáles son los riesgos que asumimos. Y nada, y algo que me parece increíble que nuestra facultad, por ejemplo, o sea, que tiene una tradición claramente extensionista y que todo el tiempo tenemos estudiantes y docentes que se están moviendo en el territorio y no tenemos un auto. Y eso a mí me parece totalmente ilógico y necesario. O sea, también son recursos que podrían compartirse y muchos servicios lo tienen y nosotros no lo tenemos. Entonces, me parece que es algo que nada, que necesitamos también en términos de movilidad y de cuidados. Y por otro lado, otra de las cosas que quería traer es en esto que ustedes hablan también como de visibilizar la extensión y todo lo que hacemos. En la pregunta también que hacen los compañeros y compañeras del centro de estudiantes, ¿qué pasaría? Y yo lo que sé es que no tenemos suficiente información sobre qué es lo que hacemos en extensión universitaria. No tenemos muy bien sistematizado eso. Y me parece que tenemos que trabajar como facultad en poder sistematizar mejor, tener mejor. Incluso tenemos el Observatorio de Psicología que hizo un censo en el 2014, creo, y después no se hizo más. O sea, no sabemos en qué, o sea, estamos a 11 años de ese censo, no sabemos dónde están los psicólogos, qué es lo que están haciendo, tampoco sabemos qué es lo que piensa la población de todo lo que hacemos. Entonces, nada, me parece que también como sería interesante también como comenzar a tener un registro un poco más sistemático y eso es un trabajo de toda la facultad que tenemos que poder encarar. Bueno, voy a quedar con esas 2 cosas, pues si no. Vi que Dios anotó unas cosas ahí, pero yo ya me cansé de anotar. Eh, Me gustó eso de pensar el análisis de la implicación. Esto viene de las tradiciones francesas, Luró, La Passade y otros más, pero que en psicología ha pegado bastante bien. Ustedes lo van, no sé, si lo están viendo, lo van a ver ahí en social, psicología social. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos un análisis de la implicación colectiva en vez de hacerla individual, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuántas instancias colectivas tenemos de sentarnos en ronda? Porque no lo estamos haciendo ahora, porque no podemos, porque estamos en este salón, y nos ponemos a discutir justamente qué implicación tenemos nosotros con el lugar que habitamos. Recuerdo en 2022, cuando estábamos en conflicto también, hicimos una ocupación coordinada con estudiantes y AFUR apoyó, los funcionarios apoyaron con paro. Me acuerdo que armamos nos juntamos, creo que fueron 3 estudiantes, estaba Nico Burroso, que trabaja ahora en la Sajirni, Matías Motz, Juan Manuel Márquez y yo, porque pintó juntarse ahí en el patio y dijimos, che, vamos a hacer un taller de extensión. Hicimos un taller de extensión. Se juntó en ronda así en la otra parte del patio, la de allá. Y claro, nosotros habíamos puesto no sé qué y la gente quería que habláramos. No, no tenemos que hablar. Hablamos de extensión. Y yo me acuerdo que en esa charla hablamos de justamente la implicación de cada una y cada uno en la extensión. Había compañeros y compañeras que hacían extensión cuando esto todavía no era facultad. Habían compañeros y compañeros que hicieron extensión cuando yo entré en 2002, que veníamos con crisis. Habían compañeros y compañeros que entraron con 2010, cuando tuvimos acá un conflicto tremendo por cupos, que
que, no sé, duró como un mes entero y estábamos a la patada entre estudiante y docente ahí que no sabíamos qué hacer. Hablaba gente que conoció la extensión en 2019, que también hubo otro conflicto acá por temas internos, no sé, pero estuvimos un mes sin arrancar las clases que acá mucha gente me dice, sí, me acuerdo. Y bueno, y ahora estamos de nuevo reeditando en este esfuerzo que está haciendo Sahirni, que que ahora es una unidad académica, que hace un par de años votamos que se dedicara a la extensión, a la integralidad, y que me parece que está haciendo este tipo de jornadas que son muy ricas. Eh, Me parece que está bueno pensar justamente saliendo de eso que decía el compañero, que también estuvo en un aula conmigo en algún momento, esta cuestión de, claro, ¿qué hacemos nosotros como estudiantes? ¿Nos implicamos en buscar crédito? Salimos a buscar el crédito y a ver, llegué. TFG, rapidito. ¿Cuánto viene? Sí. ¿Qué es un TFG contigo? Cuando le mandó a 15 docentes y después te dicen, sí, ¿cuándo querés que salga? En 3 meses. Yo me pongo a pensar, ¿dónde están los procesos? O sea, yo entiendo la velocidad, la velocidad que imprime, no sé, las TICs, el TikTok, no sé, esta sociedad del rendimiento. A mí no me gusta citar a ese hombre, a Byung-Chul Han, pero esta cuestión de que tenemos que tener éxito y hacer y hacer y producir y producir y producir. El cuerpo no va en la misma sintonía de la exigencia. O sea, ¿cuándo vamos a desacelerar un poco y pensar? Eso es analizar la implicación. Y no hacerlo individual como lo proponen, que se reflotaron ciertos modelos ahora de moda del individualismo. ¿Por qué no lo hacemos colectivamente? Ustedes hablaban, me hubiera gustado estar en ese taller de sustentabilidad, la verdad. Eh, eh, yo creo que estamos teniendo estos problemas porque también estamos haciendo lo mismo y no estamos pensando en qué hacemos. O sea, no viendo otras alternativas para poder vivir, sin duda alguna. Eh, por eso, me parece, sobre todo para sacarle la carga al compañero que hablaba allá atrás, de que trabaja, yo también trabajé y estudié, sé lo que es un huevo, este, o un ovario, o vaya a saber qué, todo junto, es difícil, es muy difícil. También implicarse cuando uno está en eso. Y acá tenemos una alta tasa de estudiantes a nivel de toda la universidad, no me acuerdo el número porque no me lo olvidé, de estudiantes que trabajan. ¿Sí? Tenemos una altísima carga, porque no todos somos de T, de docentes que tienen doble o triple empleo. Es cierto que trabajamos para poder hacerlo universitario, hay muchos, porque creemos que esto alguien tiene que estar y que, no, y que la verdad que no puede ser un trabajo solo, hasta que se des de T. Ahí capaz que sí, bueno, necesitamos más de T de extensión, estamos discutiendo hacer de T integrales. O sea, como que me parece que es importante hacer esto en las aulas, pero también en otros lugares. Por eso digo, es importante estar, sí, pero si no podés, todo bien. O sea, tratemos de venir los que podamos, las que podamos. Bueno, em, con varias cosas. Esto que decía el compañero, ¿no? De por qué no nos indignamos o por lo que está pasando. Fue esa la pregunta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O por lo que está pasando con la universidad. Ah, cuestionamos. Sí, sí.
de aprobación de la salud pública tenía unos niveles muy altos, muy elevados en cuanto a desarrollo, pero al mismo tiempo teorías en cuanto a exclusión económica, y es un nivel sumamente bajo en comparación a lo que se da recursos todo el tema de seguridad, no es toda esa área, digamos, esta figura que está en o capaz que se tiene tanto también, ¿no? Pero Bueno, claro, lo mío iba un poquito por ahí, y también de la mano de lo que decía el otro compañero, en esta cuestión de obligar al estudiante a que se involucre. Me parece que la única forma de obligar a un estudiante a que se involucre es poniéndole, acreditándolo de alguna manera u otra. Porque lo otro pasa por la construcción de un deseo, ¿no? Una construcción de un deseo genuino, de una cuestión de decir el por qué esto es importante, el por qué estamos acá, el por qué nos movilizamos, el por qué no lo hacemos. Creo que no podés obligar a nadie a que se involucre. Creo que tenés que construirlo, tenés que lograr que se involucre. Y en eso, bueno, como CEUP, es una cuestión que siempre nos cuestionamos, que siempre nos atraviesa, porque también hay parte del privilegio, ¿no? Milita el que quiere y el que puede, sin lugar a duda. Eh, entonces, como que bueno, en todo eso comparto total y completamente lo que comentás. Si no podemos estar todos, estemos lo que estemos. Pero también veamos cómo podemos estar en los lugares donde ya tenemos que estar, ¿no? O sea, cómo hablar esto en las aulas, porque tenemos que ir a la clase, porque tenemos que sacar los créditos, porque nos queremos recibir. Cómo tener esto cuando, no sé, me encuentro con el vecino, cómo hablo, cómo llevar esto a todos los aspectos de nuestra vida de una manera u otra, porque si entendemos que nos atraviesa, que efectivamente bueno, nos atraviesa. Y lo otro es esta cosa eh, que decía ahí Nati, esto de este momento de encontrarnos, ¿no? De tener una clase con ser pocos, que es algo maravilloso de los seminarios, ¿no? Y poder como generar grupos y como encuentros así. Claro, uno no puede como generar eso bajo ningún concepto, no sé, porque pero en los plenarios eso se dificulta, ¿no? En las clases masivas eso se dificulta. Y ahí para mí también hay parte del presupuestal. O sea, realmente la contratación de nuevos docentes o el subir de grado a grados 3 porque hasta donde entiendo el EPD, no deja que, no contempla que grados 1 y 2 tengan a cargo UCOS. No pueden estar en plenarios grandes. Claro. Sí, grupos chicos. Ah, ok, no. Bueno, pero buscar el mecanismo para efectivamente aumentar la cantidad de docentes que puedan tener a cargo grupos, que poder generar de alguna manera que. Porque ahí también hay parte de lo que es para mí la formación en psicología, que es el encuentro con un otro directamente, no ser un numerito más en una clase o nada. Va por ahí. Aprovecho ya la intervención. La semana que viene hay asamblea estudiantil. Todavía no tenemos definida fecha, la definimos mañana. Y es de cara al presupuesto y es de cara a medidas de lucha. Y nada, en esta cuestión de cómo podemos movilizarnos y cómo podemos hacerlo, es también en el intercambio. Es realmente ahí también. Buena Sí. noticia. Yo quiero seguir un poco por la misma línea que Fran en cuanto, respondiéndole al compañero o charlando con el compañero en cuanto a la palabra obligación. Yo creo que la universidad nos marca algo muy diferente de la estructura que nosotros tenemos capaz que en el liceo o que tenemos de adolescente. Y quiero con esto ir en dos líneas. ¿Qué hacemos con lo que tenemos y el por qué luchamos? Yo creo que nada bueno surge de la obligación. Todos tenemos obligaciones en la vida, pero como universitarios el que nos obliguen a algo, yo creo que no nos implicamos desde la pasión o el deseo, y no siempre está la pasión o el deseo, pero es lo lindo del proceso universitario, que uno se va redescubriendo y de repente entras con una cabeza a la universidad y salís con otra. Pensás que algo te gusta y descubrís en este proceso a veces complejo de que no encontrás la UCO que te gusta y te metes en otra UCO y te terminó gustando, y de la psicología clínica te pasaste a la psicología social. Y decís, pensé que nada que ver y te das cuenta eso. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Lo que nos toca es esto. ¿Por qué luchamos? Por eso, para garantizar el derecho a nuestra educación, una educación digna, democrática. Em, lo que decía Fran de la asamblea de la semana que viene. Lo que se mencionaba es cuánto luchamos. De hecho, lo habrán visto en las redes, lo habrán visto parte de ADUR, parte del CEUP. El CEUP en su momento, un poquito atrás, hubo una ocupación en la facultad.
y era el de educación digna y qué espacio le dejamos a la salud mental. Sí, estaría buenísimo que toda la Facultad de Psicología se uniera a eso, porque es lo que todos pensamos, ¿no? Lo que todos pensamos. Pero es que sí hay una movilización, y la movilización es por eso. De hecho, quiero decir que yo hace 4 años hice la UCO de entrevista psicológica y éramos dos lo que íbamos a... Éramos dos. Entonces, capaz que también eso responde a la pregunta de cómo reorganizamos o cómo organizamos nuestros recursos. Hace 4 años íbamos dos, ahora vamos uno. Y eso habla también del ingreso que tenemos, ¿no? 4.000 estudiantes, ¿para cuántos docentes que tenemos? 270. Nos habla de eso, si nos faltará presupuesto para eso. A veces no es que no hayan ganas o estén mal organizados esos recursos, sino es que no le damos. No les damos a los cuerpos, no les damos a los horarios, no le damos a nada. Y es interesante ver eso y pararse de eso y ver de que sí a veces nos cuesta y está bien que no sepas cómo manejar la página de facultad, porque capaz que recién entras a la facultad y no tenés por qué saberlo y que te vas a meter en este proceso y que es complejo y por eso luchamos, para que sea más fácil todo eso. Y no para que no sea divino, pero sino para que no sea más fácil y el acompañamiento sea diferente. Porque cada proceso es subjetivo, por más que los construyamos en comunidad, pero cada proceso es único. Entonces está bueno eso, tipo, ¿qué hacemos con lo que tenemos y el por qué luchamos para mí? Es eso, luchamos para esto, para que las cosas sean más sencillas. Y no sencilla de que quiero acreditar. Yo creo que ninguno de los que estamos acá venimos a la facultad para acreditar. Venimos para formarnos como profesionales, los mejores profesionales para salir a una sociedad que merece eso. Entonces pensar eso, cuando nos pensamos de ¿por qué luchamos? Luchamos por esto, luchamos por una educación digna, una educación democrática, y luchamos para ser los mejores profesionales que podamos. Ah. Ah, claro, eso está- bueno, eso ya está. Bueno, después de semejante intervención, damos un poco por cerrada la mesa de hoy. Vamos a continuar con actividades. Les invitamos que miren el cronograma en la página web de facultad. Y bueno, muchas gracias a los invitados y las invitadas por estar y un aplauso para todos nosotros.